Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a darle gloria y honra a nuestro Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos las gracias porque tú nos das el privilegio una vez más de poder contemplar tus maravillas y poder contemplar tu gloria, Señor. Te pedimos, Padre, que tú llenes de bendición esos hogares que están recibiendo esta transmisión, Padre. A esas personas que vienen en camino, guárdales, guíales, tráeles con bien hasta tu casa, Señor. Y los que por alguna u otra razón no pueden estar en este lugar, ahí donde ellos están, tú conoces su corazón. Llénalos de mucho amor, de mucha paz, de salud, Padre. Bendice, prospera cada hogar en el nombre poderoso de Jesús. Recibe estas alabanzas que traemos con todo el corazón para ti. Amén. Te adoramos, Señor. Vamos a levantar nuestras voces en este lugar y en este momento, y le vamos a pedir que venga a habitar a nuestras vidas, que venga a habitar permanentemente en nuestra familia, en nuestro corazón. Te adoramos solo a ti, Señor, y reconocemos que no hay nadie como tú, Padre de la gloria. Bendecimos tu nombre. El propósito por el cual estamos en este lugar, Señor. Ven a habitar. No queremos solo una visita. Dile conmigo, ven a disfrutar. Ven a disfrutar. Tú eres adorado en este lugar. Dile conmigo, ven a habitar, Señor. Ven a habitar. No queremos solo una visita. Ven a disfrutar, Señor. Ven a disfrutar. Tú eres adorado en este lugar. En este lugar te adoramos solo a ti, Señor. Vamos a confesar que lo único que queremos es tu gloria, Señor. Tu gloria, tu presencia es la que nos llena a nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre. Levanta tu voz conmigo y dile: más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona, me transforma. Dile conmigo, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona, me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor. Ven a habitar. No queremos solo una visita. Ven a disfrutar, Señor. Ven a disfrutar. Tú eres adorado en este lugar. Más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Más que todo.
adoramos, Señor, a tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor, me apasiona, me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona, me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona, me transforma. Tu gloria, Señor, confesamos, Señor, tu gloria, Señor, nos apasiona y nos transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, te adoramos, Señor. Que sí ayudan las llamadas redes y por supuesto tal vez la televisión no tanto, pero sí las redes ahora han contribuido mucho a la difusión de la palabra por una parte, pero por otra recordarán ustedes que esto vino a afectar notoriamente porque antes de la pandemia, hermanos, pues uno sabía que lo mejor era ir a la casa de Dios, al templo, ¿verdad? Pero con esto de la pandemia se recordarán ustedes que se volvió muy común, casi obligatorio, mejor dicho, tener que recibir la palabra o estar en un servicio de la iglesia, pues en línea, porque ya pues se había conminado a los conglomerados a que no estuvieran en grupo por la pandemia, ¿verdad? Por el contagio. Y entonces eso provocó el que, hasta cierto punto con justificación, pues de que mucha gente prefiriera pues ver en línea, ¿verdad?, el servicio. Pero vino el lío ese de que se inventaron la gran cantidad de vacunas. Nunca se había inventado tanta vacuna para un mismo virus, ¿verdad? Para un solo virus. Muchas vacunas. Casi siempre había una vacuna para el sarampión, una vacuna para el herpes zóster, que es el ¿cómo le llaman aquí? Chiquiri, no sé qué. Me da risa a mí dos nombres. Yo le llamo herpes zóster, ¿verdad? Una vacuna triple en donde estaba incluido pues el tétanos, estaba incluida la difteria y creo que la tosferina. Ahora ya apareció pues ya en México, apareció, hermanos, el sarampión y ahí tienen vacunas, pero solo para el sarampión. Para cada cosa había una vacuna, ¿verdad? Pues, hermanos, una vacuna para cada, pero resultó que con esto de la pandemia habían como 6 vacunas para el mismo virus. Bueno, lo cierto es que cambió el panorama hasta para la iglesia y se volvió esto tan típico que por cualquier cosita, si no voy a la iglesia, no importa, lo miro en línea, ¿verdad? Y está bien, pues para el que está en cama o para el que tiene que razones laborales, pues al menos haciendo su trabajito y oyendo, si se lo permiten también, ¿verdad?, oyendo el servicio. Pero hay otros que no, ay, lo miro después. Y peor si se pasa en diferido, ¿verdad?, como nosotros que lo grabamos y después lo volvemos a pasar, ¿verdad? Se puede volver a ver. Solo que ahí como dijo un deportista, ¿va?, a mí me encanta ver, dijo, el partido de fútbol en diferido, porque tal vez ahí gana mi equipo, dijo. En diferido tal vez ahí mete goles, digo, es lo mío. Pero aquí en diferido ver un servicio, pues también es bendición, claro que sí.
Pero hermanos, esto ha incidido también en muchos aspectos, en que muchos hayan cambiado su manera de percibir la iglesia. La iglesia no universal, no en general, sino lo que le llamamos la iglesia local, la congregación, ¿verdad? La congregación. Cuando yo empecé la vida cristiana, hermanos, pues ¿qué iba a haber esto? Si apenas había, en mi pueblo apenas habían televisores, comenzando con que Guatemala creo que solo un canal tenía, ¿va? Y en Zacapa, donde yo vivía, sí habían bastantes canales, pero eran los de la lluvia, esos que usaban, que ponían para que bajara el agua, ¿va? Esos habían bastantes canales, mira, eran de aluminio. Pero ¿qué más? Ahí no miramos. Queríamos oír palabra y alabar al Señor, había que ir al templo. Y hermanos, les cuento que con mi esposa nos tocaba atravesar casi una quebrada, una toma. Yo no tenía carro cuando empecé. Y a pie nos íbamos bajo el agua. Y no importaba, aunque en Zacapa que lloviera era una bendición, hermano. Ya la gente, en lugar de taparse, mejor salía así a mojarse, ¿verdad? Porque sabía que era la única mojada del año posiblemente, ¿verdad? Costaba que lloviera. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque resultaba que para ese tiempo, pues lo que en las iglesias nacientes, las congregaciones locales en nuestros pueblos, lo que se pagaba, si no había templo, era una salona de una casa. Y ahí pues se aprovechaba un cuartito para que viviera el pastor y la sala para hacer templo, ¿verdad? Así empezó la congregación, al menos donde yo empecé. Se rentaba una casa, lo que era la sala, ¿no? La salona de entrada de la casa, ese era el templo. Y allá adentro pues habían unos 2 cuartos donde la hermana pastora pues tenía en uno su comedor, cocina, y allá al fondo su dormitorio y sala, pues nada de sala. Y allá adentrito pues su inodoro, si es que tenía suerte de tenerlo lavable, y si no, su letrina, ¿va? Donde no habían drenajes, letrina. Esa era la vida, como se empezaba. Pero hermanos, uno estaba desesperado por irse en la noche al servicio, fíjense. Los servicios eran de lunes a domingo, con calcetines flamingo. De lunes a domingo, mis hermanos, todas las noches, todas las noches. A uno le daba cólera enfermarse, no tanto por la enfermedad, sino porque no podía ir al servicio uno si estaba con fiebre, ¿va? Esa era la cólera, no era tanto enfermarse, sino que no poder estar en la congregación esa noche, porque otro día le contaban a uno lo lindo que había estado el servicio. Hubo palabra, hubo profecía, hubo sanidad, hubo... Y uno decía, y yo no vine por este dolor de espalda, dolor de cabeza que tenía. Se lamentaba uno. Bueno, yo llegué en una época, hermanos, en que al pastor, pues éramos más o menos en la congregación unos 30 miembros, pero de esos 30 no todos diezmaban, pero al menos ofrendaban. Y los que diezmaban, sí diezmaban, pero puntual, y aparte daban sus ofrendas. Y se llevaba un cuadernito. Ahí tenía el pastor, decía: mi hermano, ¿me puede llevar usted al hermano, como decían en Estanzuela, al más despierto? Le pedí de favor que le llevara el cuadernito, donde iba anotando cuánto entraba cada noche, tanto de diezmos como de ofrenda.
Y ahí había que pagar la casona esa, hermanos, porque era lo que rentábamos. Había que pagar aparte la luz. Que era luz, hermano, puro curcay. Ay, con esta luzona de aquí nos hubiéramos enfermado quizá, ¿eh? Curcayito los foquitos, pero se miraba. Había que pagar el agua, por supuesto. Pagaba aparte, aunque no llegaba todos los días el agua. Ese era otro problema en Zacapa. Y hermanos, cubriendo todo eso, se tomó la mala costumbre, que era mala la costumbre, que de lo que quedaba se le daba una ayuda al pastor. Oigan ustedes, de lo que quedaba, después de pagar todo, se le daba una ayuda. Y con eso pues él tenía que ver cómo le daba a la esposa ahí para que hicieran los frijolitos y el chiste. Y si tenían criaturita, pues darle que sea para un su helado, que así le llamamos allá los helados. No es ice cream, que ice cream es mucho lujo, ¿verdad? Helado así de esos que mantenían bandeja en el freezer de los refrigeradores, lo hacían en las tiendas y ahí los vendían. Con el tiempo, entonces se empezó a hacer un estudio de mayordomía. ¿Y la mayordomía qué era? Cómo administrar, pero también no solamente las cosas de la iglesia, cómo administrar yo también lo mío para poder yo participar en la vida de la iglesia. Yo, como no fui educado en el ambiente evangélico, para mí esto de dar diezmos y dar ofrenda era algo muy raro. Y el primer mes que me toca ya casadito con la hermana Leti, cuando llevé mi sueldo, y lo puse y le dije, aquí está mi sueldo, mira, muy bien, me dijo, ya tengo el presupuesto, me dijo, ya vení. Y lo primero que tenía en el presupuesto era diezmo. Y yo, ¿qué sabía de diezmo? Estaba empezando en la vida cristiana. ¿Y eso del diezmo? Le dije. La 10ª parte de lo que entra aquí, me dijo. Es para el Señor, me dijo. Es del Señor. A la chucha, no solo que mira y la cosa y cómo está. Y también vamos a tener que sacar de ahí, le dije. Sí, hijo, me dijo, pero eso es. Y vení, vamos con el pastor y te van a explicar. Y me explicó el pastor, pues. Y empecé a diezmar. Yo, no tanto al estilo Abraham, ¿verdad? Que Abraham tan chulo, ¿verdad? Yo no sé quién le enseñó a diezmar. Porque lo único que sé es que en la Biblia el primer diezmo que se dio, fue el de él. Y se lo entregó a un sacerdote ahí, un pastor del Altísimo, decía, que no sabían ni de dónde vino ni para dónde se fue, que se llamaba Melquisedec. Y empecé a leer eso yo y decía, pero ¿cómo es eso? Que este hombre les va a dar un diezmo. ¿Quién le enseñaría a Abraham? Me pregunto yo, si no había ninguna ley que dijera que había que diezmar. Y él, Abraham, resulta dando diezmo porque tenía un gran lío, un sobrino que se llamaba Lot. Y lo estaban atacando unos enemigos y le dijo, mira tío, vení a ayudarme, si no estos a mí me despozolan. Y se dejó ir a Abraham, que sí tenía más gente, me imagino yo, ¿verdad? Y buenos peleoneros. Y fue y ganó la batalla. Y venció a los enemigos de Lot. Y ahí el que ganaba en ese tiempo, la norma era que el que ganaba, todo lo que quedaba ahí del que perdía la guerra, le pertenecía al que ganó. Se le llamaba el botín, que no era una bota, ¿verdad? Sino que era botín. Todo. Muchachos, recojan todo lo que dejaron tirados, que perdieron, vayan a traerlo, que eso es nuestro. Vino Abraham
Y de todo ese botín agarró la 10ª parte y se la fue a dar al tal Melquisedec. Usted 10. Y según ahí lo que dice Génesis es que era sacerdote del Altísimo. Se investiga uno, todavía están los arqueólogos luchando ahí, hermanos, porque fueron a encontrar por ahí unos vestigios donde menciona a Melquisedec, pero no se sabe. Solo era sacerdote del Altísimo. No saben ni quién fue el papá, ni la mamá, ni saben dónde se fue a enterrar. Ya en Hebreos uno lo vuelve a ver que lo menciona, pero resulta que es Jesús que cimenta su sacerdocio en una orden que se llama de Melquisedec, el orden de Melquisedec. Y ahí nace la primera vez, hermanos, que se habla de darle a un sacerdote o a un pastor, si usted quiere llamarle así, a Melquisedec. Yo no sé si Melquisedec se estaba muriendo de hambre, no sé si tenía dinero, no creo que tuviera carro porque no se habían inventado, yo creo que solo los de jalados por caballos nada más. Y hermanos, aparece este conflicto para muchos de tener que darle a alguien que va a ministrar cosas espirituales, pero que va a haber que darle cosas materiales. Y eso ya no nos juega, porque para nosotros que somos muy espirituales, si es capaz de darme una cosa espiritual, entonces que coma él de lo espiritual. Así pensamos, ¿verdad? ¿O no? Si tan espiritual es y da espiritual, pues que coma espiritual, que coma espíritu. Así pensaría alguien, pues, con un espíritu de avaricia, ¿va? Abraham no pensó así. Abraham dijo: miren, aquí a mí se me hace, pues, cosa que a mí se me pone, que Abraham debe haber dicho: este sacerdote del Altísimo o intercedió o movió sus palancas con el Altísimo, y por eso ganamos esta batalla. Y si ganamos, al menos la 10ª parte voy a darle al sacerdote del Altísimo. No sé si Lot lo aprendería, porque ahí estaba Lot, hermano, del botín. Yo me imagino que a Lot le debe haber dado un poquito su tío, ¿verdad? Le debe haber dicho: mira, de todos estos que matamos aquí, toma este poquito para vos, te doy a vos también. Y este me queda a mí. Debe haber dicho Abraham, no sé si le debe haber quedado a él algo. Bueno, pasan los siglos, hermanos, y llegamos a este tiempo, y eso les quiero decir. Estaba viendo una gran cantidad de mensajes, me puse a investigar sobre esto, del sostén de las congregaciones, del sostén de las iglesias locales, y me duele, les digo la verdad, me duele, porque veo una gran cantidad de siervos, pastores en las redes, predicando sobre esto de tal vez no tanto del diezmo, sino del sostener al pastor, pero predicando prejuiciosamente mensajes, dándole duro a los pastores que son sostenidos por las iglesias, casi predicando en contra. Y yo me pregunto: ¿y de qué nos sirve predicarle al mundo inconverso eso? Eso debía ser aquí entre nosotros. ¿Pero por qué al mundo? Hermanos, antes que yo llegara al Señor, antes de casarme con hermana Leti, a mí nunca me predicaron, no hubo quien me hablara contra el diezmo, ni a favor del diezmo tampoco. Porque yo no estaba en el mundo, ¿quién me iba a hablar? Aunque les soy honesto,
en la iglesia católica a donde yo iba, yo me aprendí de memoria los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Y el primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia, que así se le llama a la Iglesia Católica Romana, el primer mandamiento dice: dar diezmos y primicias a la iglesia de Dios. Ese es el primer mandamiento que ellos tienen. Que no sé si lo cumplo, eso no me interesa a mí, pero lo aprendí de memoria en el catecismo. Pero yo nunca sabía ni que era diezmo ni que era primicia tampoco. Me lo aprendí de memoria. Cuando llego al evangelio, yo nunca oí, ni siquiera el cura predicaba en contra del diezmo de los evangélicos, tampoco. Ahora se mete usted a las redes y están dándole de alma duro al sostén de los pastores. Que trabajen, haraganes, vividores, que sacan el diezmo. Y les voy a decir la cosa: claro que hay algunos que no han usado bien la mayordomía de la iglesia. Eso sí lo sabemos. ¿Por qué vamos a tapar el sol con un dedo? Claro que lo ha habido. Y no de ahorita. En el Antiguo Testamento, hermanos, hay un libro exclusivo dedicado a los pastores. Exclusivo. Y dice: ustedes enseñorean, esa es la palabra que usa, de las ovejas. Y dice claramente que se aprovechan de las más gordas, de las más engordadas. Pero de eso no vengo a predicar yo hoy, hermano. Lo que les quiero decir es que a raíz de eso es más fácil que una persona que no tiene su corazón firme en la obra de Dios, es más fácil que al oír un mensaje de eso diga: ya no diezmo o ya no ofrendo. Desde hoy ya no. Muchos cristianos se han retraído con ese pretexto, pues, ¿verdad? Hay casos, hermanos, que yo estoy consciente en donde se ha sacado dinero no sembrando el principio que sembró Abraham. Abraham no dio ninguna ley, él lo hizo por un principio espiritual. Lo lamentable es, hermanos, que se llega al tiempo del pueblo de Israel, pueblo judío, y entonces sí hay ley. Y ahí se vuelve ley el diezmo. Cosa que no era con Abraham, porque cuando Abraham dio diezmo no había ley. Pero el pueblo judío sí. Lo vuelven ley y no lo cumplen. Eso es lo más tremendo. Estaba como ley diezmar, pero no lo cumplían. Y por eso ustedes leen en Malaquías ¿qué dice? ¿Qué les dijo Dios? Ustedes me han robado. Mañosos, no, ladrones les dijo. En ese tiempo no se decía mañosos, ¿no? Ustedes me han robado, les dijo. Ay, ¿nosotros en qué te hemos robado? ¿Lo han leído, hermanos? No lo voy a leer porque usted ya sé que lo sabe. ¿En qué te hemos robado? En sus diezmos. Ahí me han robado. Te lo digo a los judíos. Y miren, les dijo, les voy a dar una oportunidad. Pruébenme en eso. Y ya van a ver si yo no les abro las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. ¿Sabe cuál es el problema ahí con los judíos? Quiere decir que voy a dar con interés. ¿Cuánto vales? ¿Lo doy por principio o lo doy porque voy a negociar con Dios? No es así, ¿verdad, hermanos? No es negociarlo. Los judíos, a ellos sí les dijo así, porque fue a ellos. Pruébenme. Pero quiero decirles una cosa, porque le estaban robando. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Y si nosotros
diezmamos, pero no estamos robando, porque estamos dándole al Señor lo que es del Señor, ¿creen que nos diría lo mismo que a los judíos? Una parte sí y otra parte no. ¿Cuál parte no? No nos diría ladrones, ¿verdad que no? No nos diría me han robado, tampoco. Pero yo creo que sí nos diría, pruébenme y yo les voy a abrir las ventanas de los cielos. Porque si se lo dijo a los judíos que le estaban robando, ¿qué no nos dirá a nosotros si le estamos cumpliendo? Si dice que Él no se queda con nada. Dice que Dios no se queda con nada de lo que damos, hermano. Si retribuye es el término que usa en la Biblia, de la retribución. No porque nosotros tengamos que decirle, si me retribuye este diezmo, aunque no se lo digamos, Dios retribuye hoy. Porque si dice que si un vaso con agua le damos a uno de sus pequeños, no se queda ni con eso. Imagínense lo que le demos a Él, que es de Él. Bueno, entrando en materia rapidito. Pablo viene entonces, ya cuando los judíos habían recibido eso de Malaquías, hermano, ya les había dicho Dios, ustedes me han robado. Entonces vino Pablo y escribió una carta. Hay varias, ¿verdad? Pero en 1 Corintios, en el capítulo 9, hermanos, entonces resulta que Pablo se tiene que enfrentar a un ambiente parecido al que hay en nuestro tiempo. Hay quienes están en contra de sostener a los ministros y hay quienes no. ¿Quiénes están en contra? Los que han visto malos ejemplos. Pero ¿y eso qué culpa tiene? ¿Por un mal ejemplo de otro? Como dice el refrán, ¿verdad? No pueden estar pagando justos por pecadores, ¿verdad? Si ha habido ministros que han hecho mal uso de ese derecho, ellos tendrán que darle cuenta a Dios hoy, porque Dios no se queda con nada, pero dice la Biblia, pero tampoco tú eres el derecho. Y tiene un librito del que no se menciona mucho, pero es un librito que se llama de memorias hoy. Y el libro de memoria, ahí está anotadito todo, hasta el último centavo que yo haya dado para la obra de Dios, está anotado, como que fuera una contabilidad, pero también de cómo actúo yo en mi vida espiritual, por supuesto. Bueno, pues en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, Pablo tiene que hablar de los derechos que le asisten a un ministro, a alguien que ministra del altar. Y tiene que hablarlo porque había oposición también. Y dice en el capítulo 9 y versículo 1, ¿no soy apóstol? ¿Qué dicen ustedes? ¿Era apóstol Pablo, sí o no? Ah, pero no era apóstol judío. Era apóstol para los gentiles, fíjense. Hace otra pregunta. Y yo no soy libre, dice. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Pablo vio a Jesús? A ustedes miran, no. ¿Cómo no lo vio? Pero no como lo vieron los otros. Una luz que lo... Y hace otra pregunta. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Esa pregunta es la que da un poquito de malestar en mucha gente. Pablo no le está sacando en cara nada a los hermanos ahí. Claro que no. ¿Verdad que no? Pero dígame una pregunta, contéstenme algo, hermanos. ¿Fue a la escuela usted alguna vez? ¿Ah? ¿Fueron a la escuela? ¿Saben leer y escribir todos aquí? ¿Sí? Bueno. Tuvieron maestros, ¿verdad? ¿Se molestarían ustedes
que un día lo encuentre uno de sus maestros de allá de la escuela elemental y que le diga: ¿qué tal? Vos fuiste mi alumno, en vos está la labor mía como maestro. ¿Sería mentira eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay labor de sus maestros en su vida, hermano? ¿Sí o no? ¿Usted se recuerda quién le enseñó a leer y escribir? ¿Ah? ¿Sí se recuerdan? Y si lo vieran, ahorita, ¿qué le dirían? Usted me enseñó a leer y a escribir. Por usted no soy analfabeta, le diría usted, ¿no es cierto? ¿Ah? Bueno, pues Pablo dice: ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Pero si yo le digo a una oveja: a usted yo lo evangelicé, lo llevé a los pies del Señor, yo lo hice, y le digo: en usted hay obra mía, pero en el Señor, ¿qué me diría? ¿Cómo no? Ya me está sacando en cara, me diría, ¿ah? Pero el pastor, de alguna manera, según dice Pablo, no sois vosotros mi obra. No dice obra del Señor, mi obra en el Señor. Luego dice en el versículo 2, y ahí siempre 1 Corintios 9: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Para otros tal vez no, pero para usted yo lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Oigan, hermano, están entendiendo lo que está diciendo Pablo ahí, ¿verdad? Miren, ustedes, aunque no quieran, llevan mi sello ministerial en el Señor, en el Señor. Versículo 3: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Oigan, ¿verdad que lo estaban acusando? No tenemos derecho, oigan, versículo 5: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. ¿Tenían derecho a tener esposa? Sí, peor era que fueran fornicarios o que tuvieran su propia mujer, ¿verdad? La Biblia lo dice, que peor es que se estén quemando. Pablo no aprobó ahí el celibato, mira. Está bien, el que se quiere quedar es porque tiene el don de la continencia, como dice la Biblia, ¿verdad? Pero si no tiene ese don de la incontinencia, es que mejor se case, porque es peor es estarse quemando, dice la Biblia. Bueno, luego que dice, bueno, dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas también. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Versículo 6 estoy leyendo, hermanos. Solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Ahí es donde se hace la pregunta a uno: ¿se trabaja en el ministerio, hermanos? ¿O no se trabaja? Que trabajen esos, y usan la expresión muy pesada, pastores huevones, dicen en Guatemala, que trabajen. Pues sí. Y hace una pregunta en el versículo 7. Es que Pablo está haciendo una defensa terrible ahí, hermano. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Hermano, si usted tuviera vacas, ¿tomaría leche de las vacas o diría: no, esa leche no es mía, es de la vaca? ¿O tomaría usted esa leche? Si usted
el que está apacentando la vaca. Bueno, la vaca ajena no, ¿verdad? Ahí sí robo. Bueno, no voy a dar toda la defensa que puso Pablo ahí, hermano, porque me voy a alargar demasiado. Pero el versículo 11 es el que llama la atención de esa defensa que hace Pablo ahí. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Usted se recuerda quién lo evangelizó? ¿Quién lo llevó? Le llevó palabra y lo evangelizó, y ¿se recuerda de él? ¿Qué le llevó? Algo espiritual, ¿verdad? Cuando usted, póngase que pasaron muchos años que no lo ve, y usted dice, ay, viene el hermano fulano, el que me evangelizó y por quien soy hijo cristiano y ahora soy salvo en Cristo Jesús. Lo invitan aunque sea, hermanos, a comerse una bolsa de chicharrones de esos que venden aquí, todos rancios aunque sea eso, lo invitaría. O le dan ganas de decir, véngase hermano, véngase, aunque sea a Red Lobster, véngase, porque usted merece. Eso dice Pablo. Si nosotros sembramos entre vosotros, es gran cosa si sembramos de vosotros lo material. Y oigan, versículo 12. De lo que ganamos, hermanos, otros gozan o no. Séanme sinceros. De lo que usted gana, ¿solo usted se lo goza o lo gozan otros? Dígame la verdad. Mire la pregunta que hace Pablo. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Voy a hacer una preguntita. ¿A usted su cheque se lo dan íntegro o le quitan unos puchitos ahí? ¿Para quién? Para el tío Sam, dice el hermano Carlito. ¿Y él qué? ¿Y qué le ha dado a usted el tío Sam? Pero participa de lo que usted gana. Sí. Y ahorita no sé si ya está viendo pero va a echar gasolina ahorita y ahora ya le cobran más, ¿verdad? Y ahí va más impuesto ahora. Partido San. Le echan la culpa a Irán, pero ahí va más impuesto. Cada día que usted va y pasa y compra, aunque sea una Coca-Cola, ahí va un puchito Partido San. Y no nos damos ni cuenta, ¿va? Y proteste, pues. Diga, mañoso, que vaya a trabajar. ¿Quién dice así? Diga así, va a ver. ¿Ya presentaron su declaración de taxes, hermano? ¿Ya? Proteste, no vaya, hombre. ¿Por qué le va al piso usted acaso? Ve qué bonito. Usted trabajó y ganó y ahora le voy a dejar dinero a otro. ¿Verdad que no protesta? Eso dice Pablo. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero viene Pablo y dice, pero voy a aclarar, dice, mire. Siempre en el versículo 12, la segunda parte. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pero sí dice una cosa en el versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? ¿Sabe por qué lo dijo Pablo? Porque ya dentro de los estamentos judíos, cuando se iba al templo y se presentaba el holocausto, el sacrificio, ¿qué creen ustedes? El sacerdote también de ahí comía. Yo digo que sí.
Bueno, no sacrificaban cochitos, ¿va? Lástima, porque tan ricos los chicharrones, ¿va, hermano? Pero no, pero eran corderos, ¿verdad? Porque acuérdense que el cerdo lo tenían como un animal inmundo, ¿verdad? Pero si hubiera sido coche, olvídese. O cerdo. El sacerdote comía de ahí. Sí, comía de ahí. Entonces, ya se pasa Pablo a la época del versículo 14. Léanlo. Allá a la mera época. Así también, porque lo que recordó ahí fue de los sacerdotes, ¿verdad? Que presentaban en el altar el sacrificio. Versículo 14 que dice, así también puso opcional el Señor, dice ahí, así dice, ordenó. ¿Qué diferencia hay entre lo opcional y una orden? Que lo opcional es, si usted quiere, hágalo, y si no, no tenga pena. Eso es opcional. Pero si es orden, ¿qué dice? ¿Ah? Hágalo y cúmplase. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Miren, hermanos, ya está escrito en una época de la iglesia incipiente hoy. Por supuesto, Pablo no era porque no tuviera de qué trabajar. Versículo 15, ¿qué dice él? Él era que no pudiera. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. No estoy escribiéndoles esta carta para que me manden pistoles, dijo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Qué está diciendo él ahí? Para mí lo primero es anunciar el Evangelio. No es por que yo quiera, y ahí es donde muchos han abusado, ¿eh? Ahí es donde muchos han abusado. Hay que sacarlo. No, pero eso no es para irlo a anunciar allá al mundo y que lo oigan los inconversos y que los hagamos más incrédulos de lo que ya están. Eso es para acá, nosotros, y para nosotros los siervos nos sirve eso. Es para nosotros, los pastores. Dice el versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Bueno, ¿usted cuál es mi galardón? Dice en el versículo 18. ¿Usted qué gano yo con esto? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Qué quiere decir presente gratuitamente? Que yo no esté sacando plata. Venga, hermano. No lo quiero decir porque estamos transmitiendo. ¿Verdad que sí? Porque no quiero decirlo así, pero no puedo decirle a alguien, venga para acá, no, y los junto aquí. A ti te digo esto y pone un billete de a 100 aquí y ya vas a ver que mañana. Eso, no. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí, que no lo haga. No, hermanos, no es así. No es así. Es mejor que me siente con el cuerpo de Cristo y decirle, hermanos, tengo hambre, no tengo que comer. Pero no que haga subterfugios, ¿verdad? Entonces dice Pablo, yo dice,
me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, dice. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como que estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, dice. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, dice. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Miren, hermanos, esa defensa de Pablo ahí es tremenda. Ustedes saben que Pablo, pues hasta les dijo que él no quería ser gravoso, fue el término que usó. Él no quería ser carga, decía él. Pero para no ser carga, ¿qué tenía que hacer? Ir a hacer tiendas. Y al hacer tiendas, ¿qué tenía que hacer? Descuidar el ministerio. Y esa es una de las cosas que se está dando ahora, producto de la avaricia, tanto del ministro como de los miembros de las congregaciones. Un ministro con avaricia, que sabe que puede tener una su buena empresa y hacer dinero, se dedica a su empresa y ya no a la obra ni a las ovejas. Hermanos, ¿creen ustedes que si yo tuviera dos empresas de construcción y de reparación de apartamentos, y compro apartamentos viejos y los vuelvo a hacer nuevos, y ustedes creen que los pudiera atender a ustedes? ¿Ah? Cuando me llamen, ¿qué les digo? Hermano, discúlpeme, no me puede llamar. Fíjese que hoy casualmente tengo 3 tinas que ir a ver que me las pinten, ¿ves? Tinas de baño. Mejor mañana, hermano. Mire, no puede llegar el domingo después del servicio. Ahí lo atiendo. ¿O por qué no me pide cita? Pablo podía haber hecho tiendas, pero dijo, no me voy a dedicar a eso. Bueno, por eso, hermanos, cuando escribe yo creo que es la primera carta a los tesalonicenses, si no me equivoco. Sí, la primera carta a los tesalonicenses. Él hace o insiste. Y aquí lo tengo por acá. No, es segunda Tesalonicenses, hermano. Segunda. En el capítulo 3. Dice claramente en el capítulo 3 y versículo 13. Una de las cosas en las que insiste Pablo a los tesalonicenses con respecto a todo esto es que él dijo que era un deber trabajar, y dijo que el que no trabajaba, que no comiera. Mi pregunta es esta, hermanos, que voy a hacer con respecto a esto. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Y de ahí se agarran muchos pastores para decir, yo por eso me voy a poner mi empresa, yo trabajo, y de ahí la iglesia el tiempo que me quede, porque si no, no como, dice. Otro extremo, ¿cuál es? No, yo me voy a dedicar a la obra y de ahí me proveo y de ahí como. Pero no, me voy a dedicar a otra cosa. Me voy a dedicar a... ¿Cuál fue el problema ahí? Se los voy a contar. Que en un tiempo los pastores se volvieron, la Biblia lo dice, asalariados. Y les voy a explicar qué es el término asalariado. Se volvieron asalariados porque se volvieron empleados de la iglesia. Es diferente. Si se es empleado,
ya no se es cabeza ya no se es autoridad de la iglesia, porque entonces ya se es asalariado, tienen que poner un sueldo. Y hay congregaciones en donde incluso el pastor se elige por votación o por negociación. Hay 3 pastores. ¿Cuánto nos cobra usted, pastor, por ser nuestro pastor? ¿Y usted cuánto? ¿Y usted cuánto? Pues el más barato. Dejemos a este. Ese pastor que es empleado y es asalariado no tiene autoridad, porque él solo tiene que hacer para lo que lo están contratando, porque el asalariado es contratado. Mano Rudy, ¿usted es asalariado? Sí. Mano Rudy tiene un contrato y ahí dice qué es lo que tiene que hacer. Y no respinga, ¿va? Lo que dice ahí, porque si no cumple el contrato, sí, es asalariado. Usted es jefe de usted mismo ahí, ¿no? No, usted tiene jefes encima. ¿Quién le mandan? Si el pastor es asalariado, ya no es lo que dice la Escritura en el orden, autoridad en la iglesia. Ahí lo gobiernan por el sueldo, por lo que digan los estatutos y el contrato. Y eso es por lo que está hablando de esto aquí Pablo. Entonces él insiste en el capítulo 3, hay un epígrafe ahí que ustedes van a leer que dice el deber de trabajar, y donde dice que el que no trabaja, que no coma. Pero si no quiere serse asalariado, entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde Pablo le dice a la iglesia, en el versículo 13, capítulo 3, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Llega un momento en que si ya no se es asalariado, entonces la oveja es la que da al alfolí, no al pastor. ¿Oye? No al pastor, porque eso es lo que se ha entendido mal. Se entrega al alfolí, a la iglesia, y de ahí come el pastor. Si queda, ahí queda. ¿Dónde? En la iglesia, porque no es del pastor. Pero ahora veamos la otra parte. Y si no alcanza, y si no queda, la iglesia es la que sostiene al pastor, porque él no es asalariado. Hay diferencia. No sé si me captan. El asalariado tengo un sueldo y se lo pago y punto. Y que mire si come o no come, porque es asalariado y tiene que cumplir. Pero si no es asalariado, entonces yo estoy haciendo lo bueno en cumplir con lo que le dijo a los corintios, que el que sirve del altar, que del altar coma, de ahí coma. Bueno, voy a terminar para no ya. Como Pablo en casi todas las cartas escribió de eso, hermanos. Cuando uno lee a Pablo sobre eso, ya ve que él expresó hasta su experiencia, porque hasta a él le cayó y tuvo que irse a defender como apóstol. Pues en Gálatas, en el capítulo 6, hermanos, la carta a los Gálatas, el capítulo 6, dice, y versículo 6 también, el que es enseñado en la palabra
haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Se dan cuenta? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y luego dice en el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien o de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No es que usted, hermano, participe porque usted quiere sacar pero sí dice, es promesa de Dios, que si usted hace el bien, va a cegar, si no desmaya. ¿Qué quiere decir si no desmaya? Si no para. Miren, hermanos, yo me imagino que Jesús debe haber visto algo de esto. Yo me he puesto a investigar mucho con respecto a ello, porque Jesús también debe haber observado. Vivió una época, hermanos, donde los dirigentes religiosos no eran muy honestos, que digamos, ¿verdad? No eran muy probos, y debe haber visto esto. Y Jesús, lo leí en el Evangelio de San Juan, y habla mucho precisamente sobre el dar, de comer, digamos así, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿de dónde comía Jesús? ¿No se ha preguntado usted eso? ¿De dónde sacaba? Y si cargaba Judas allá atrás, que dice que era tesorero y que cargaba plata, cargaba lenes. Y nunca se ha preguntado usted de dónde. ¿Quién le daba? ¿Por qué tenía un tesorero ahí? Entonces, versículo 27 dice del Evangelio de San Juan, capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dijo. O sea que lo seguían. Y luego dijo algo muy tremendo. Yo les doy vida eterna y no van a perecer jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Mi Padre me las dio, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, ovejas. Una vez me tiró una hermana yo no acostumbro estar escribiendo en Facebook ni nada de eso, pero apareció una niña, hija de una hermana que se congregaba con nosotros. Y yo inocentemente escribí, tan linda, ella es hija de una de mis ovejas, escribí yo, ¿verdad? Es la jerga que usamos los pastores para no decir de un miembro de la congregación a donde yo pastoreo, para no hacerlo tan largo, ¿verdad? Y la hermanita me contestó, las ovejas son del Señor, no suyas. ¿Ah, sí? Por supuesto no le respondí, ¿verdad? Porque yo lo dije en el sentido de que son ovejas que el Señor nos da para que nosotros las pastoreemos. Eso dice la Biblia.
apacentad la grey de Dios, dice en 1 Pedro capítulo 5, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Yo anciano también entre vosotros, dice Pedro. Se pone él como pastor, apacentando ovejas. Y dice, no lo hagan por fuerza ni por ganancia deshonesta. No sé, ¿lo han leído, verdad, hermano? Entonces aquí Jesús, ¿sabe qué le pasó por haber dicho eso? ¿Ah? Versículo 31, siempre de Juan 10. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Lo iban a agarrar a pedradas solo porque dijo que eran sus ovejas. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de ese tiempo jalaban de esa gente. Y ahora que andaban tras de Jesús, porque Jesús las estaba pastoreando, de ahí Jesús obtenía para la bolsa que cargaba Judas, por supuesto. Eso no lo dice literalmente, pero usted no ha oído que diga que a Jesús le mandaban ofrendas de allá de Inglaterra, ¿verdad? Inglaterra todavía no. Él dijo que tenía ovejas y era que el Señor se las había dado. Los judíos ya andaban agarrando piedras por haber dicho eso. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo más lindo de esto? Lo más lindo de esto es esto: que el pastor, según Pedro, yo también soy oveja, ¿ves?, del Señor. Yo también. Y yo también tengo que dejar. Entonces, hermanos, lástima que se ha corrompido mucho esto y no se ha visto en la dimensión de principio. Por eso yo tanto que cuando ustedes mandan sus diezmos, se han fijado que les pongo que Dios les va a rendir por obedecer el principio. Yo no les pongo la ley, es el principio. Porque aquí quien diezma es por un principio espiritual, hermano. ¿Por qué? Porque la ley es coercitiva. La palabra coercitivo quiere decir que la ley obliga. El principio no. El principio, ¿sabe qué hace? Impulsa el interior suyo. Es por un impulso espiritual, una obediencia. En cambio, la ley obliga. ¿Por qué usted no se pasa el semáforo en rojo? ¿Ah? Pues, como dijo aquel, porque mi hermano puede venir de este lado, dijo, y se lo pasa. Y entonces choca. No, la ley es coercitiva, porque si está la radiopatrulla ahí y lo ve que se lo pasó, le cayó la ley, le cayó el ticket, es coercitivo. Pero usted no lo hace por principio, usted no dice, yo no me paso el semáforo en rojo porque el Espíritu Santo me dice que por cierto. En cambio, aquí cuando participamos del sostén de esta obra, hermanos, lo hacemos por un principio espiritual inherente a nosotros. Inherente. Nadie le va a ofrecer a usted el infierno por no participar en el sostén de la obra de Dios. Nadie le puede ofrecer el infierno. Pero sí, le quiero decir, según la Escritura, sí le ofrece un galardón. Ese lo leímos ahí, ¿verdad? Y los galardones, pues hasta Cristo tiene. Pero lo más lindo es el disfrute suyo de ser parte de lo que se llama en la Biblia el cuerpo de Cristo. ¿Usted contribuye a sostener su cuerpo? ¿Sí o no? ¿Por qué come? Por sostener su cuerpo. ¿Va que sí? ¿Por qué se baña? Por sostener su cuerpo, no por sostener la tierra, ¿va? Por sostener su cuerpo. ¿Por qué toma usted un medicamento cuando usted enferma? Porque usted quiere sostener su cuerpo. El cuerpo de Cristo también
Él se sostiene. Y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que la iglesia, hermanos, no es una organización, ¿oye? No es, la iglesia es un organismo vivo, donde dice que hay muchos miembros, dice, y cada miembro aquí tiene su espacio y su función. De manera, hermanos, que no debemos ser presa ni mucho menos del prejuicio, ¿oye? Porque anda mucho prejuicio. A mí me duele tanto oírlo en los... Es cierto que hay errores en muchos ministerios, es cierto, pero eso no me corresponde a mí, hermanos. Porque si lo hago por los medios, por las redes, y lo oyen los inconversos, dicen, ahí también, el pastor lo está diciendo, mira, por eso yo no voy, por eso yo no puedo, por eso yo no hago, mira, porque el mismo pastor lo está diciendo, dice, por estarle tirando yo a otro. Pero sí, hago partícipe a todo mundo, aún a los que no son cristianos, de que quienes lo hacemos aquí es porque tenemos un principio y una convicción inspirado en la palabra por Dios. Nosotros no estamos en la ley, ¿verdad? ¿Diezma usted por ley? No. No es por ley. Porque ese era el argumento de muchos para no diezmar, ¿verdad? Es que eso es de la ley, decía. Eso es del Antiguo Testamento. De la ley no, porque Abraham no tenía ley cuando diezmó. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a orar.